Buenas, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenos estás, Matías? días, ¿Cómo te buenas va? tardes. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. En un ciclo más de charlas, estas charlas con expertos que estamos haciendo, en el día de hoy vamos a ver el tema de costos, ¿sí? Eh, Vamos a charlar un poco qué hay atrás del concepto de los costos. Mucha gente no tiene claro un montón de información que tiene que ver con los costos y la idea es poder ir desmenuzando un poquito todo este concepto y lo que tiene que ver con este tema, ¿sí? Comencemos clasificando los costos. Contanos un poquito cómo se pueden clasificar estos costos. Bueno, primero y principal, el costo forma parte del cuadro de resultados que define la ganancia o pérdida de una empresa o de un sector o de una línea de productos, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene ingresos que son básicamente las ventas, ya sea de un producto o de un servicio, y los costos o egresos en función del vocabulario de cada país o de cada actividad propio, ¿no es cierto? Entonces tenemos como los resultados positivos y los resultados negativos. Esos resultados negativos, que nosotros hoy los tratamos con el concepto de costos, pueden clasificarse de distintas maneras para poder utilizar esa información, para analizarlos, para gestionarlos y siempre tratar de minimizarlos. Ojo, minimizar en equilibrio, porque no vamos a cortar las comunicaciones o las campañas de marketing para ahorrar dinero. O sea, el costo es un camino fundamental para conseguir el ingreso. Entonces ahí tenemos la importancia de los costos y de la existencia que deben tener. Ahora, los podemos clasificar seguramente en distintos tipos. Por ejemplo, los costos fijos y los costos variables. Acá tenemos los costos fijos, son aquellos que se mantienen fijos ante determinado nivel de actividad. Por ejemplo, los alquileres o los salarios fijos. ¿Vamos bien? Y los costos variables que serían, en contraposición, los que varían en respecto a la actividad. Por ejemplo, las comisiones por ventas, las horas extras o la materia prima que utilizamos para fabricar un producto, ¿no es cierto? Eso va a variar. Si fabrico mucho, o sea que vendo mucho y necesito fabricar mucho, tengo que comprar mucha materia prima. Si hago muchas ventas, tendré muchas comisiones a pagar a los vendedores. Y si trabajo de más, tendré tal vez horas extras para abonar a los empleados. Correcto. Y contanos un poco qué diferencia hay conceptualmente entre lo que son los costos directos e indirectos. ¿Cómo se, conceptualmente, cómo estarían conformados? ¿O Otro, cuáles pun- serían? Otro punto de análisis tiene que ver con la información específica sobre un producto, sobre una sucursal, por ejemplo. Entonces, para un producto, aquellos costos directos son los que se relacionan directamente con el producto. Por ejemplo, la materia prima, la mano de obra directa o la carga fabril, que sería la energía utilizada para la fabricación, en el caso industrial, ¿no es cierto? Esos son los costos directos. Y tal vez los costos indirectos son los sueldos administrativos, son los gastos de mantenimiento de la fábrica, de limpieza o Correcto. los gastos de los profesionales que asesoran. Entonces tenemos para un producto su costo directo y para ese mismo producto y otros productos los costos indirectos que se deben separar, prorratear de manera lógica para determinar en cada producto qué costos tenemos y así definimos la utilidad por producto. Perfecto, perfecto. ¿Y los principales y secundarios? ¿A Bueno, qué hacen referencia? ahí tiene que ver un poco con el foco del análisis. Los costos principales son los más importantes y normalmente los más grandes, donde se debe poner el foco de la consultoría o de lo que es la gestión, ¿no es cierto? Entonces, uno determina los costos importantes y los analiza más. En cambio, los costos secundarios, que podría ser cafetería o librería o algún gasto administrativo,
algún control esporádico o tal vez sin control en función a su significación o materialidad, ¿no es cierto? Sobre el total de los costos, claramente. ¿Y qué otra forma podemos clasificar estos costos o qué otro tipo de costos podemos tener dentro de una organización? Bueno, ahí podríamos tener también costos separados por áreas, que en donde las áreas son aquellos conceptos que la empresa quiere dividir, por ejemplo, administrativos, comerciales, financieros, o tal vez por sucursales, ¿no es cierto? Tenemos 3 sucursales y del total de salarios o del total de alquileres o del total de gastos en honorarios profesionales, cuánto le corresponde a cada sucursal. Entonces determino ventas y costos por sucursal y determino mi ganancia por sucursal, que después, claro, la sumarizo y tengo mis ingresos y mis costos totales de empresa. Entonces, es un poco separar. Los directos son más fáciles, los indirectos hay que determinar cuál es el método de prorrateo para separarlos, ¿no es cierto? El alquiler de Correcto. una sucursal es fácil determinarlo. Ahora, si la empresa tiene una oficina central, tal vez el alquiler de esa oficina se debe separar en las distintas sucursales para determinar por sucursal en dónde ganamos más o menos para hacer el análisis pertinente. Claro, el impacto que tiene esa central sobre cada participación de sucursales. Claro. Perfecto. Y otra de las formas que se suele hablar es la separación entre costos financieros y económicos, ¿no? Hablemos un poquito de, primero conceptualmente, cuál es la diferencia entre un costo financiero y económico y después conceptualmente cómo aplican esos costos, ¿no? Vos sabés, porque lo hemos charlado en varias oportunidades, que los empresarios muchas veces se marean y no llegan a entender bien la importancia de definir el concepto económico del financiero, que van como de la Correcto. mano. El económico tiene que ver con un resultado atribuible a un periodo. Por ejemplo, el alquiler del mes de enero. Ahora, lo financiero es cuando pagué ese alquiler. ¿Lo pagué el 2 de enero? ¿Lo pagué el 31 de enero? ¿O negocié por problemas financieros pagarlo en 2 cuotas el 15 de febrero y el 15 de marzo? Entonces, ese costo de $100 de enero, económicamente le corresponde enero, pero financieramente se va a pagar mitad en febrero y mitad en marzo. Entonces ahí me tengo Correcto. que ordenar un poco para definir, yo diría que los costos económicos que le corresponden a cada mes y los costos financieros, que eso irá al cash flow, a la caja o a la proyección de efectivo que uno analiza todos los meses, ¿no es cierto? El histórico y el proyectado. Correcto, correcto. Ahí creo que el punto es poder entender que podemos tener un desvío en tiempo entre los costos económicos y los financieros. ¿Sí? Porque muchas veces se piensa que es lo mismo y no, con el ejemplo que vos pusiste quedó muy claro, ¿no? El periodo de alquiler de febrero es febrero, pero lo pago la mitad en marzo y la mitad en abril. Entonces tengo un desvío en la línea de tiempo de esos costos entre el económico y el financiero. Y Mira, después, sí, un ejemplo al revés sería si la empresa, a veces en un inicio, el alquiler de enero, febrero y marzo lo paga todo junto el 2 de enero. Y en correcto, $100 por mes paga $300 el 2 de enero. Entonces el empresario dice, enero perdí mucho porque pagué $300. Febrero y marzo no, fueron lindos meses. Y en verdad, económicamente, $100 le corresponde a cada mes. Ese es el verdadero correcto, costo mensual del alquiler. Pero financieramente tuve una erogación importante el 2 de enero que después no la tendré en febrero y en marzo. Entonces, como vos decís, correcto. hay un desajuste que tiene que ver con la línea de tiempo entre lo económico, que es lo que le corresponde a cada periodo, en nuestro caso mes, y lo financiero, que es cuándo pagué o cuándo cobré. Entonces, lo económico y financiero que de alguna manera van de la mano, porque cada mes son Correcto. $100 y de alguna manera en los 3 meses se pagaron $300, la pregunta es, ¿a qué mes le corresponde el dinero y cuándo lo pago? Y eso lo vemos con un montón de situaciones como
gastos de mantenimiento, como bonos Cobranzas. anuales, como cobranzas, como intereses. Hay muchas situaciones donde hay que definir lo que le corresponde a cada mes, que es lo económico como eje fundamental de análisis, y lo financiero para la proyección de la caja y no tener inconvenientes de pagos o cobros. Correcto. Hablemos un poco de los costos reales y estimados, ¿no? ¿Qué diferencia hay y cómo estimar, ¿no? Si hay alguna técnica, contanos un poquito. Bueno, muy bien. Primero tenemos los costos reales, que son los que nosotros conocemos y que históricamente sucedieron, que son el alquiler, los sueldos, el mantenimiento, los servicios, la energía, la movilidad, la publicidad. Ahora, hacia un futuro, cuando uno mira hacia adelante, cuando uno hace un presupuesto, que es un supuesto previo, hay que saber que pueden aparecer costos que uno no se imaginaba tal vez. A veces fáciles de entender, como por ejemplo la posibilidad de un juicio. Y a veces más difíciles de entender, como algún siniestro, algún incendio, un terremoto, por poner extremos, ¿no es cierto? Pero Sí, correcto. hay ciertos costos que sí uno puede estimar en función al histórico. Por ejemplo, juicios laborales. Entonces uno puede tener la situación actual con abogados y también el historial de juicios para decir, bueno, para este año estimamos tener 3 juicios y que perderemos en total $5.000. Entonces uno lo estima, no toma decisiones ciertas, pero sabe que hay una probabilidad de que suceda eso. En la cercanía a la certeza o a la incertidumbre es donde uno utiliza como concepto una provisión o una previsión. Pero para simplificar y no ser tan técnico, uno debería saber qué costos sabe que sucederán, aunque pueden cambiar, un alquiler, un sueldo, mantenimiento, movilidad, etcétera, y aquellos otros costos que podrían suceder, como por ejemplo un Correcto. juicio o un incobrable, que sería un cliente que perdemos, que nos debía plata y por cualquier situación no la vamos a cobrar. Y eso, además de generarnos costos legales de abogados, etcétera, tenemos la pérdida de dinero que es nuestro y que quedó en el bolsillo del cliente y que lo perdimos. De alguna manera, ese ingreso que no fue. Vendimos, pero no cobramos dentro de 5 meses por alguna situación. Eso habría que tenerlo en cuenta, tal vez un poco con el historial o con el análisis actual de los abogados que nos dicen, tenemos un cliente que está por quebrar, tenemos un cliente que está por cerrar o que está en una situación complicada y estimamos difícil cobrabilidad. Excelente, clarísimo. Continuando, vamos a dos conceptos que tienen que ver directa e indirectamente con costos, pero no son costos en sí mismos. El primero es, hablemos del estado de resultados, ¿sí? ¿Cómo impacta un estado de resultados sobre los costos o cómo los costos impactan sobre el estado de resultados? Y el segundo y último es, que ya lo hemos tocado en otros videos, lo que tiene que ver con el punto de equilibrio, ¿sí? Cómo los costos impactan sobre el punto de equilibrio y qué información me dan de cierta manera, ¿sí? Perfecto. Bueno, primero y principal, ya mencionamos, el estado de resultados es información gerencial importante, donde tenemos en la parte de arriba los ingresos y en la parte de abajo los egresos, que en algunos casos, en algunos países, en algunas actividades, se les dice costos o gastos. ¿Vamos bien? ¿Hay diferencias? Perfecto. Sí, e importantes. A los fines de nuestro análisis para el empresario, son egresos, son resultados negativos y uno debería acomodar su cuadro de resultados o su estado de resultados a sus propias necesidades, amén de que legalmente las normas profesionales de cada país me exigen un formato de exposición, pero nosotros deberíamos tener nuestro cuadro de resultados en una planilla de cálculo, por ejemplo, determinando qué pongo arriba como ingresos, a veces separándolos en ventas,
en comisiones que se Correcto. cobran, en intereses que se cobran, y hasta separándolos por columnas, por sucursales, o por producto, o por regiones. Y abajo lo mismo. Todos los costos, y vemos con qué orden los vamos poniendo, los más importantes y los menos importantes, primero los fijos y después los variables, los directos o los indirectos, donde podríamos tener una suerte de subtotales, que existe mucho para el análisis de gestión, y también separados por sucursales, por áreas o por productos. Entonces tendríamos una matriz importante donde podríamos analizar la empresa total o la empresa por separación según interés. Por ejemplo, sucursales. Claro. Por ejemplo, por producto. O por ejemplo, por tipo de cliente. Corporaciones y clientes particulares. Entonces, ingresos arriba, cosas que suman, como las ventas, y costos abajo, cosas que restan, como los sueldos, los alquileres, los gastos de mantenimiento, limpieza, librería, honorarios profesionales, etc. Después veremos legalmente cómo nos conviene tenerlo también para cumplimentar las leyes, pero el cuadro de resultados merece una atención especial en cómo muestro los costos para que la gerencia o la dirección pueda analizarlos y mirar cómo impacta el costo en el resultado final, porque uno, en verdad, como si fuera un gráfico de torta, uno cuando tiene el ingreso total, que son las ventas, esas ventas son parte costos y parte ganancia, ¿no es cierto? Yo vendí 100 y tal vez tengo 40 para pagar los costos y 60 que me sobran, que serán la ganancia. Y después veremos si eso lo dejamos o los dueños lo retiran, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Esto también hoy se puede hacer con algún RP, algún sistemita que te acompañe como panelcito de control y te ayude a tomar decisiones, ¿no? Básicamente, la información es para eso. Yo creo que es fundamental automatizar y a la vez minimizar errores para no perder Totalmente. tiempo de carga y generar posibles errores y tener información útil inmediata. Entonces, la En carga tiempo real. fundamental que muchas Correcto. veces se hace por procesos de automatización me dejan a mí tener mi cuadro de información importante o tablero de comando donde yo veo lo que necesito ver y tengo la información que casi que me empuja a tomar las decisiones que ya son conocidas para optimizar el funcionamiento de la empresa. Y te lo agrego más. Antes mencionaste el punto de equilibrio, que fue una charla importante de una reunión específica. Los costos van a caer en la fórmula de punto de equilibrio para determinar mi situación actual, donde Correcto. conozco mi nivel de actividad, donde estoy en cero, que no es lo que busco, pero sé que de ahí en adelante estoy en zona de ganancias. Entonces, la determinación de los costos y su separación en fijos y variables sirven para utilizar esa fórmula que la hemos explicado y la ponemos a disposición, que nos la soliciten en una planilla de cálculo para poder interpretar el punto de equilibrio y sus distintos niveles de información para la toma de decisiones. Excelente. Clarísimo como siempre. Vamos a dejar también abajo en los comentarios de este video, vamos a dejar la planilla de cálculo nuevamente para si a alguien le interesa del punto de equilibrio. Y Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo una vez más y seguimos con este ciclo de charlas con expertos.